En mi anterior vídeo mencioné a la 10ª flotilla más de buceadores de combate italianos que tuvieron un papel relevante en la Segunda Guerra Mundial en la zona de operaciones del Mediterráneo, concretamente en la bahía de Gibraltar. Hice mención a que esta unidad militar merecía un vídeo aparte por sus hazañas y de esto va a tratar el siguiente vídeo. Si no has visto el vídeo anterior, te dejo por aquí el enlace para que cliques y tengas la oportunidad de verlo. Merece la pena y sin más preámbulo vamos a disfrutar del siguiente vídeo. Pero nuestra historia paradójicamente no comienza en el mar, sino en el aire. La aviación italiana desarrolló numerosas campañas de bombardeos sobre Gibraltar. Hasta 1942 utilizó para ello los Savoia Marchetti SM-82 y posteriormente, a partir de junio de ese año, los Piaggio 108B. Este hostigamiento aéreo por parte de la Italia del Duce sobre la colonia británica de Gibraltar nos muestra lo importante que era para los países del eje el control de esta puerta al Mediterráneo y cómo estaban dispuestos a utilizar todos los recursos a su alcance, no solo marítimos sino también aéreos, para ejercer dicho control. A este escenario de fuegos artificiales nocturnos se traslada la pareja formada por Antonio Ramonino y su esposa Conchita en 1941, camuflando su visita como un viaje de placer. Primero en misión de reconocimiento y más tarde para asentar lo que sería la primera base de operaciones de la 10ª flotilla más, en un chalet llamado Villa Carmela, en la localidad de Puente Mayorga, estratégicamente situado a medio camino entre Algeciras y Gibraltar. Antonio Ramonino, un joven ingeniero de 37 años, no era marino profesional, sino un dinámico diseñador de la empresa Piaggio que había llamado la atención de la 10ª, a causa de un innovador proyecto de bote de asalto. Desde esta privilegiada ubicación de Villa Carmela se realizarán las dos primeras operaciones de incursión y sabotaje realizadas por los buzos de la 10ª flotilla más. La primera, denominada SG-1, realizada en la madrugada del 13 al 14 de julio de 1942, consigue hundir el vapor Ravenspoint, y la segunda operación, la SG-2, realizada 2 meses después, consigue dañar a los buques Meta, Suna, Empire Snake y Barón Douglas. El éxito de estas operaciones harán que las autoridades británicas del Peñón redoblen sus esfuerzos de vigilancia e interceptación de los buzos italianos y que después de las cuales ningún buque quede fondeado en la bahía, sino amarrado en el interior del puerto. Pero los italianos no cejaron en su empeño de seguir con las operaciones y trasladan su base al buque Olterra. Este era un buque que se hizo encallar en la ensenada de Getares para evitar que fuera hundido por los británicos justo al comenzar la gran contienda. Se hizo creer que el buque fue comprado por un armador español y conducido al dique norte del puerto de Algeciras para su reparación. Su tripulación inicial se cambió por personal militar de la 10ª flotilla más y se formó el grupo de buceo denominado Escuadrilla Ursa Major, como referencia a la constelación de la Osa Mayor, que era quien les guiaba durante la noche. El Olterra recibió el material necesario para la obra que debía realizar, que junto a los minisubmarinos despiazados y camuflados le fueron enviados por valija diplomática. Al Olterra, en su banda de babor y bajo la línea de flotación, se le practicó una abertura para facilitar la entrada y salida de los minisubmarinos Mayali. Tuvo que finalizar la guerra para que los británicos conocieran la realidad del Olterra. La actividad en el interior del Olterra era llevada a cabo por los operarios italianos militares. Esta actividad consistía fundamentalmente en preparar a los Mayali
para que estos, una vez en el agua, fueran timoneados por los buzos de combate. Por cierto, el término maiali significa en italiano cerdo, y no fue bautizado así por sus enemigos, sino por los propios trasalpinos, dando muestra del gran sentido del humor que tenemos los latinos para estas cosas de la guerra. Algunos autores han considerado al Olterra un claro ejemplo de un caballo de Troya de la Edad Moderna, que como en el relato clásico también contenía en su interior un regalo envenenado, y que deja claro que con la suficiente motivación e ingenio se puede llevar a cabo operaciones militares prácticamente en las narices del enemigo sin que éste se percate de ello. Los equipos de combate de la 10ª flotilla operaban en grupos de 3 unidades de maiali con 2 buzos por cada unidad, para así intentar el mayor número posible de hundimientos de buques mercantes aliados. La operación BG-5 fue la primera operación realizada desde el Olterra, el 7 de diciembre de 1942. Las defensas británicas se habían endurecido y se lanzaron bombas submarinas por todo el fondeadero a intervalos regulares. Uno de los maiali no pudo alcanzar su objetivo y sus tripulantes perecieron, probablemente golpeados por la explosión de una carga de profundidad. Otros 2 buzos fueron objeto de una larga búsqueda que terminó con el hundimiento de su maiali. Los 2 encontraron refugio a bordo de un buque de carga estadounidense, donde fueron recibidos calurosamente por una tripulación en su mayoría italoamericana. El tercer maiali, a pesar de la alarma general y la persecución continua de las patrulleras británicas, regresó al Olterra, pero solo con uno de sus tripulantes. El otro había perecido. La misión fue un desastre. 3 muertos, 2 prisioneros y solo uno había regresado. La única noticia positiva fue el hecho de que los británicos, en un comunicado fechado el 8 de diciembre, pensaron que los hombres habían llegado a bordo del submarino Ambra. Posiblemente porque en los interrogatorios realizados a los buzos capturados, estos les habían contado el cuento de que habían llegado a bordo de ese submarino desde la isla de Spezia. Así que el secreto del Olterra no había sido revelado. Pero conozcamos más de cerca a ese cerdo italiano. El maiale, o Siluro alenta corsa o SLC, tenía una eslora de 5,7 metros por una manga de 0,53. Portaba una ojiva de 225 kilogramos de explosivo. Podía alcanzar una velocidad máxima de entre 2,5 y 3 nudos. Su profundidad máxima de inmersión era de unos 30 metros y su propulsión era eléctrica. El plan era sencillo: aproximarse sigilosamente al barco que deseaban hundir, sacar la ojiva explosiva, ajustarla de banda a banda con un cabo, conectar el temporizador y salir por aletas. Pero no quiero terminar mi historia sin compartir con vosotros la última misión de los hombres de la 10ª en Gibraltar, la operación BG-7 del 3 de agosto de 1943. La operación fue un rotundo éxito, que se saldó con el hundimiento del Harrison Gray Otis de 7.176 toneladas, el buque cisterna noruego de 10.000 toneladas Torsow y el barco británico de 6.000 toneladas Stanbridge.
y aunque uno de los mayales tuvo problemas técnicos y se precipitó al fondo muy cerca de su objetivo, uno de sus tripulantes logró aproximarlo lo suficiente y conectar su carga. Bravo, bravissimo! Missione compiuta, compagni! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Comentaros que algunas escenas que ilustran mi trabajo han sido extraídas de la película El enemigo silencioso del año 1958, en el que los amigos británicos cuentan la historia algo diferente, nada que ver con la realidad, pero bueno, están acostumbrados a reescribir la historia para que a ellos les beneficie. Desgraciadamente, con relación a los mayales italianos de la 10ª flotilla más, no tengo ninguna anécdota personal ni nada extraño, salvo que en una ocasión en Taormina, una localidad en la isla de Sicilia, tuve la oportunidad de ver uno de estos mini submarinos. Estaba expuesto en un parque en esa localidad. Bueno, si alguna vez visitáis Sicilia y Taormina, pues podréis verlos como yo lo vi en vivo. No es mucho que ver, pero en fin, es historia también. Y nada más, recordarte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Ya estamos muy cerquita de los 300 suscriptores, lo cual me alegra muchísimo. Agradecer a los que ya estáis suscritos vuestra fidelidad, que sigáis apoyando el canal, que sigáis comentando debajo de los vídeos, dándole al like, que vuestro apoyo es fundamental para que esto funcione. Y os espero en el siguiente vídeo aquí en el Oráculo de Sydney. Muchas gracias y hasta la próxima.